el segundo de la Escuela de Buenas Prácticas en Riesgo Operacional y Normas ISO, que es una iniciativa eh, de Pifo Consultores, que es la firma de consultoría de la cual yo soy su director o dueño. Mi nombre es David Méndez y es un gusto estar con ustedes esta tarde para tratar un tema de lo más controversial hoy por hoy, que es la matriz de riesgo, pero también es uno de mis temas favoritos, ya que para todo aquel que gestiona riesgo en la empresa, la matriz de riesgo es una herramienta esencial tanto para identificar, analizar, como también informar de los riesgos. Pero es una herramienta que se debe usar con cuidado, de lo contrario podría ser contraproducente. Entonces, en esta jornada de capacitación, vamos a hablar un poquito de qué es esta matriz de riesgo, cuáles son sus ventajas y sus limitaciones, es decir, las cosas buenas y las cosas malas, para, para cuidarnos de las desventajas que tiene esta herramienta en este webinar. Yo voy a dar algunas recomendaciones de cómo se pueden superar sus limitaciones. Y voy a introducir al final un tema interesante. Un tema que hoy día está siendo muy debatido en el mundo de la gestión del riesgo, tanto operacional como de otros riesgos, y es el relacionado con enfocar la gestión del riesgo al logro de objetivos y el desempeño. Bien, y vamos a también analizar el rol que tiene la matriz de riesgo en ese nuevo paradigma o ese nuevo foco de la gestión del riesgo hoy por hoy. Ok, sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con la presentación. Bienvenidos a todos de nuevo. Esta es una iniciativa de Escuela de Buenas Prácticas en Riesgo Operacional y Normas ISO. Yo soy David Méndez y pueden saber más de mí buscando mi perfil en LinkedIn, visitando mi página web, donde también encontrarán un link a la iniciativa por más valor en riesgo operacional, donde comparto mucho conocimiento moderno acerca de la gestión del riesgo operacional. Ok, vamos al tema. La matriz de riesgo. Primero, consensuemos algunas cosas, ¿ya? ¿Qué es matriz de riesgo? La definición que encontramos en la guía ISO 73-2009, que es una guía que define el vocabulario para la gestión de riesgo, dice que esta herramienta permite clasificar y visualizar los riesgos mediante la definición de categorías de consecuencia y su probabilidad. Entonces, la matriz de riesgo es una herramienta visual, ¿ya? Donde podemos ver los riesgos categorizados en función de su probabilidad y de su impacto. Pero para construir la matriz de riesgo, o mapa de calor, como también se le conoce, necesitamos un registro de riesgo, ¿ya? Que generalmente lo encontramos en planilla Excel, donde volcamos toda la información que levantamos en las sesiones de identificación y evaluación de riesgo. Este registro entonces se define como información relativa a los riesgos identificados. Necesitamos ambas, es decir, sin la primera, sin el registro, la matriz de riesgo no se construye, ¿ya? Entonces vamos a entender matriz de riesgo por ambas cosas, tanto el registro en Excel, que se construye para poder después mostrar los riesgos en el mapa de calor o en una matriz de riesgo propiamente tal. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito de la utilización de la matriz de riesgo y esto nos va a permitir entender por qué una herramienta eh, tan usada, ya tan popular en el medio empresarial. La matriz de riesgo se utiliza para jerarquizar riesgos, orígenes de riesgo y tratamiento de riesgo sobre la base de niveles de riesgo. Esto es una característica que tienen todos los riesgos. No son todos iguales, ¿ok? Los riesgos se pueden clasificar de acuerdo con su probabilidad e impacto en una jerarquía de riesgos que generalmente se ve en una matriz de dos entradas, por un lado la probabilidad y por el lado el impacto. Entonces, de acuerdo con el lugar donde queda situado el riesgo en esa matriz, es la importancia que se le asigna a su tratamiento o la prioridad que se le asigna a su tratamiento. Entonces, una matriz o es una herramienta eh, muy eficaz para levantar riesgos de manera rápida y priorizar, es decir, aplicar la regla del 80-20, separar la paja del trigo, como le quieran llamar, ¿ya? Su utilización también es muy popular porque se usa como herramienta de filtrado.
cuando se han identificado muchos riesgos. Esto suele pasar cuando se están identificando riesgos en contexto de proyectos, de procesos, en procesos que tienen muchas actividades. El resultado final de esos procesos de identificación y evaluación de riesgos pueden ser 20 riesgos, 30 riesgos, 100 riesgos o más. Cuando se tienen tantos riesgos, entonces se necesita una herramienta para poder discriminar, para poder filtrar. La matriz de riesgo nos ayuda a eso. En la imagen ahí se ve mucho riesgo en zona verde, amarilla, por lo general esos son los riesgos que no toman y se van a dejar de lado, ¿ya? Por el momento, para enfocar la atención y el tratamiento de los riesgos de más importancia que quedan en la parte superior de la matriz. Entonces, esta herramienta también se utiliza con mucha frecuencia para determinar si un riesgo dado es ampliamente aceptado o no aceptable, en función de la zona donde se localiza la matriz. Entonces, matrices, y aquí hay un tema que se suele discutir mucho. Necesitamos matrices de 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. La verdad es que tantas escalas o tantas dimensiones como necesites para discriminar bien los riesgos. El propósito de la matriz es que tú puedas decir cuáles son ampliamente aceptables y cuáles son ampliamente no aceptables. Entonces, mientras, digamos, más pequeña sea tu matriz en dimensión, hablemos de una matriz 3x3, más difícil te va a resultar decir eso. Se te van a tender a concentrar los riesgos en el centro y no vas a poder entonces discriminar bien, ¿ya? Por lo general se utiliza la matriz de 5x5, pero esta no es una regla absoluta. Ya, yo he visto matrices de 5x7, 5x10, 8x6. En realidad, la única regla que te debe guiar en eso es qué tanto quieres, digamos, dispersar tus riesgos, ¿ya? Para poder discriminar bien lo importante de lo no importante. Mientras más acotadas sean las dimensiones, menos efectiva va a ser esa dispersión. La matriz también se utiliza para que toda la organización participe en la comprensión común de los niveles cualitativos de riesgo. Esto es muy útil cuando el riesgo es un concepto abstracto, que cuesta entenderlo. Entonces, es muy útil utilizar los niveles cualitativos de riesgo porque se resume a 4, ¿ya? Riesgo extremo, moderado, significativo y leve, siendo los primeros, los extremos, los riesgos con impacto alto, probabilidad alta. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿ya?, del león en la jaula y su domador o su cuidador que lo alimenta. Un riesgo bajo sería un riesgo que tiene muchas medidas de seguridad para proteger a ese cuidador de ser devorado por el león. Un riesgo extremo sería un cuidador tan osado, tan valiente o tan tonto, no sé, como para meterse dentro de la jaula a alimentar al león, exponiéndose a que le pueda suceder algo, incluso perder su vida. Entonces, las matrices de riesgo utilizan estos niveles cualitativos, ¿ya?, de 4 zonas, y que permite, cuando se explica, ¿ya?, permite que las personas comprendan bien de qué se trata esto y cómo se ordena o se jerarquizan los niveles de riesgo. También las matrices son útiles para aquellas situaciones en las que los datos son insuficientes para un análisis detallado, o la situación no garantiza el tiempo y el esfuerzo para un análisis más cuantitativo. Cuando estuvimos al principio de la pandemia había pocos datos en realidad sobre esta enfermedad. Poco se sabía qué tan contagiosa podía ser, qué alcance podía tener, cuántas personas podían enfermarse. También se tenía poco conocimiento acerca de las causas, ¿ya? Es decir, qué exposición o qué tipo de exposición era necesaria para que una persona se contagiara. Con tan poca información, entonces es difícil crear políticas adecuadas para proteger a la población. Pero se tenía algo de información, ¿ya? Se tenía un precedente, una pandemia en el año 39, y se sabía de los métodos que habían sido eficaces en ese tiempo, como el distanciamiento social, ¿ya?
Entonces, con esa información y los datos que se iban reclamando día a día, se empezaron a salir matrices de riesgo. Ahí tenemos en la vista a la derecha una matriz de riesgo de contagio COVID-19 en actividades grupales. Entonces, es útil para informar, aunque ninguno de esos datos estaba comprobado. No habían datos suficientes levantados con métodos científicos para poder decir, por ejemplo, si estaba en un lugar cerrado con una persona o con un grupo de personas, cuánto tiempo de exposición era el requerido para que yo me contagiara. Eso no se conocía, ¿ya? Pero sí, a través de una matriz de riesgo se puede expresar que eso es peligroso, ¿ya? Con un color rojo, como se muestra ahí. Entonces, cuando no se tienen datos, la matriz de riesgo igual sirve, son útiles o sirven para comunicar niveles de exposición al riesgo, en base al conocimiento que se tiene. Y en base a eso uno puede tomar decisiones, ¿ya? Eh, Nos acordamos, por ejemplo, de que al principio de la pandemia, algunas personas por no tener datos simplemente no creían, no tomaban en serio las recomendaciones que se daban, siendo algunas de ellas no muy científicas. Pero esa actitud exponía a riesgo, ¿ya? Recordemos nomás qué pasó en los países donde sus autoridades no tomaron en serio el problema. Esos países hoy día tienen una estadística negra de más muertos que en otros países donde sí se tomaron medidas acordes. ¿Bien? Muy bien. Quisiera hacer una consulta ahora para que participemos respondiendo una encuesta. ¿Qué tan extendido está el uso de la matriz de riesgo en tu organización? Entonces la pregunta se va a activar para que ustedes puedan contestar. No se usa pero su aplicación es limitada, o es la principal herramienta de análisis de riesgo que se utiliza en la organización. Empezaron a llegar algunos votos. Muy bien, tenemos que se usa, pero su aplicación es limitada. También tenemos que es la principal herramienta de análisis de riesgo de la organización. Sí, es una herramienta muy, muy utilizada, ¿ya? Ahora, cuando veamos las cosas buenas que tiene, vamos a darnos cuenta de por qué es tan utilizada la matriz de riesgo. Bien, la encuesta va a seguir activa para que puedan seguir contestándola, pero yo voy a seguir adelante. Ok, vamos a ver lo bueno de la matriz de riesgo. Los puntos que vamos a revisar son, porque son fáciles de usar, porque el análisis detallado no es un requisito, porque proporciona una clasificación jerarquizada rápida de los riesgos y porque ayuda a promover conversaciones sobre temas de riesgo. Esta es una recopilación que yo he hecho de muchos blogs, de libros, cosas que leí de mi propia experiencia, que me han mostrado que son estas las razones por las cuales la matriz de riesgo es tan preferida. Bien, son fáciles de usar, es la verdad. ¿Ya? No es ciencia de cohete usar una matriz de riesgo. Se pueden fabricar con herramientas de Office como Word, PowerPoint o Excel. Bueno, la hoja de cálculo es la preferida para fabricar la matriz de riesgo que permite ponerle número a la matriz, pero yo también las he visto en hojas de cálculo, incluso en PowerPoint, ¿ya? Entonces no se necesita una tecnología difícil para fabricarla y tampoco un conocimiento experto muy acabado. Hay mucha información acerca de cómo construir la matriz de riesgo en medios disponibles, públicos, como es Internet. Entonces, esto hace que sea una herramienta fácil de usar. También un punto bueno que tiene la matriz es que el análisis detallado no es requisito, ¿ya? Generalmente se construyen de manera cualitativa y basta reunir a expertos de un proceso o gente conocedora de un proyecto o a los líderes ya de la organización en una reunión de tormenta de ideas o en una entrevista para que salgamos de allí con muchos riesgos, con la matriz repleta de riesgos, ¿ya? Eh, ya que el análisis detallado no es requisito, entonces con una tormenta de ideas podemos llenar una lista
con muchas de las incertidumbres que rodean a los procesos o los proyectos que son importantes de considerar. También las escalas, al ser cualitativas, no son difíciles de construir, por lo tanto, evaluar esos riesgos identificados tampoco es demasiado difícil. Y esto hace que se pueda tener un resultado rápido, es decir, podamos llegar a esto en poco tiempo. Perdón, se está viendo otra cosa. Ah, no, está bien. Que podamos llegar a eso en poco tiempo. ¿Y eso qué es? Una lista jerarquizada de los riesgos. ¿Ya? Los riesgos puestos en la matriz, situados de acuerdo con sus niveles de impacto, de probabilidad de impacto. Entonces esto nos permite discriminar aquellos riesgos que no son importantes de considerar en un momento dado, de aquellos que sí son importantes de considerar y por lo tanto la discusión se tiene que centrar ahí. Y eso nos lleva al último paso, o la última ventaja de la matriz de riesgo, es que ayuda a promover conversaciones sobre temas de riesgo. Y esta es tal vez la mayor, la mayor virtud o cosa buena que tiene la matriz de riesgo, porque donde sea que se muestre, se proyecte ¿ya? Un mapa de calor con los riesgos en verde, en amarillo, en rojo, la atención siempre se va a ir a los riesgos de más importancia, a los riesgos en rojo, y esto va a promover conversaciones sobre los riesgos. ¿Ya? Entonces es una herramienta muy útil para los gestores de riesgo para poner sobre la mesa las conversaciones de riesgo que se quiere tener con los líderes del negocio, con los líderes del proyecto. Puede ser manipulada, no se lo voy a negar, como sus escalas son cualitativas, entonces un gestor de riesgo podría de alguna manera maniobrar ¿ya? Las escalas para poner los riesgos importantes o los riesgos que las personas del proceso quieren que se discutan en las zonas rojas o en las zonas de discusión. ¿Ya? Bueno, esa es una de las desventajas que vamos a hablar que tienen las matrices, pero lo cierto es que ayuda a tener conversaciones sanas sobre los riesgos. Pero esas conversaciones serán tan buenas o tan malas dependiendo de la información subyacente de la matriz. ¿Ya? Porque si la información que entra en la matriz mala, ah, al poco análisis de los datos, no va a haber nada más de qué hablar. A esto yo le llamo resumen en detalle. Los gerentes ¿ya? Siempre quieren resumen en detalle. Esto es un concepto que se lo escuché a un consultor, experto en gestión de riesgo, que tenía mucha experiencia haciendo evaluaciones de riesgo e informándolas después a directorio o gerente. Entonces, él explicaba que siempre cuando presentaba habían personas de un lado de la mesa que querían más detalles, y otros del otro lado de la mesa que querían más resumen, más resumen. Al final, lo que querían esos consejos era resumen en detalle, y uno como gestor de riesgo tiene que ir preparado para ambos. O sea, el resumen es decir, cuáles son los riesgos, el qué, por qué es importante la evaluación, ¿ya? Lo que se muestra ahí, y el qué se va a hacer, es decir, el tratamiento. Es el resumen. Pero el detalle viene cuando hay escrutinio sobre las escalas. ¿Y por qué ese es rojo? ¿Por qué ese es importante? ¿Ya? ¿En qué datos te basaste? ¿Quién te dijo que eso era importante? Y ahí es donde está el peligro, ¿ya? En las preguntas. Si la matriz puede resistir adecuadamente el escrutinio de quien toma las decisiones, entonces es una matriz bien diseñada y bien levantada. Pero si no puede resistir ese escrutinio es porque seguramente algo se hizo mal en su diseño, y vamos a verlo después en más detalle. Pero esta es la prueba de fuego, el momento en que que se llega a informar es la prueba de fuego para las matrices de riesgo. Si estas informan adecuadamente a los tomadores de decisiones para que ellos puedan decidir qué riesgos van a aceptar o no aceptar, entonces tuvo un valor. Pero si la información era débil, no estaba basada en buenos datos, ahí se cae todo el proceso. Y lo que hay que hacer es eh, ir de nuevo y levantar de nuevo con más datos para después volver a presentar. Esto es lo que no queremos que ocurra, ¿ya?
Entonces, te hago la pregunta, otra encuesta. ¿Te ha ocurrido que las matrices no pudieron soportar el escrutinio de quienes exigen más detalle? Es decir, has estado en una reunión presentándose el resultado de la matriz de riesgo y, y esta no ha podido soportar el escrutinio de quienes exigen más detalle. O sea, has sufrido en carne propia las limitaciones de la matriz de riesgo al momento de presentar los resultados, la ambigüedad inherente eh, y otros problemas. Eso es lo que se pregunta acá. Muy bien, tenemos algunas respuestas que sí, tenemos otras respuestas que no, bien por eso, ¿ya? Pero tenemos respuestas que sí, y en mi experiencia personal también me ocurrió, ¿ya? Me ocurrió llegar con resultados y después tener que retirarme, cabizbajo, a buscar más información para llegar con resultados que se pudieran sostener a sí mismo, ¿ya? Entonces, eso es algo muy probable que pase con las matrices de riesgo y ahora en la siguiente parte en que vamos a ver las limitaciones y lo malo de esta matriz nos vamos a dar cuenta por qué es tan común que eso pueda pasar. Ok, lo malo de la matriz de riesgo, vamos a ver. Difícil disponer de una matriz común para una gama de riesgo importante, difícil definir escalas que no sean ambiguas, pueden existir variaciones significativas entre evaluadores, la estimación puntual, la ausencia de datos objetivos, crear una falsa sensación de seguridad y desconectada del objetivo. Son todas estas razones y algunas por sí solas, ¿ya? Son razones por las cuales hoy día la matriz de riesgo es el blanco de las balas. Hoy día hay una corriente que aboga por que se elimine la matriz de riesgo de la profesión de análisis de riesgo. Hay otras corrientes más moderadas que dicen, no, una herramienta tan extendida, tan práctica, ¿ya? Que se perdería más de lo que se ganaría si se excluyeran totalmente de la práctica. Entonces, ¿en qué posición estar? Bueno, vamos a llegar a una conclusión al final de la presentación. O espero que tú te hagas tu propia opinión al escuchar lo que voy a comentarte. Primero, es difícil disponer de una matriz común para una gama de riesgo importante. Las empresas están expuestas a muchas fuentes de incertidumbre, ¿ya? Es decir, muchas clases diferentes de riesgos se nos pueden materializar. Aquí tenemos algunos ejemplos de, de algunas de estas fuentes. Se puede utilizar matriz de riesgo para analizar riesgo empresarial. Se pueden utilizar para evaluar riesgos estratégicos asociados a la planificación estratégica. Se pueden utilizar para analizar contexto externo e interno. Se pueden utilizar matrices para evaluar riesgos provenientes de las partes interesadas. Y también para evaluar ciertos riesgos específicos asociados a sistemas de gestión, como calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, seguridad de la información, continuidad de negocios, cumplimiento, cadena de suministro y así. Tenemos muchos sistemas de gestión y cada uno hoy día eh, exigen tener una visión basada en riesgos, por lo cual se tienen que identificar y evaluar y dar respuesta a riesgos que pueden afectar los objetivos de esos sistemas de gestión. También tenemos todos los riesgos que son de cumplimiento asociados a normativas, ¿ya? Entonces, como ven, y estas son algunas, tenemos muchas más fuentes de riesgo que pueden afectar a la empresa y la matriz de riesgo por lo versátil que es se puede utilizar para todas ellas. El problema es que cada una de estas fuentes ya son muy distintas entre sí, tienen características especiales y una buena matriz de riesgo para que sea eficaz y poder comunicar buena información, tiene que diseñarse ad hoc, es decir, tiene que diseñarse a la medida, ¿ya? Es decir, que nuestra cajita de herramientas con matrices de riesgo debería ser como la caja de la derecha. Es decir, tendría que cada matriz de riesgo diseñarse de acuerdo con las circunstancias, con las características del contexto y de los riesgos que queremos evaluar. Pero pasa, ¿ya?
que muchas veces tenemos matrices que son como la cajita de la izquierda, que tienen dos agujeros, pero tratamos de meter toda clase de forma dentro de esos agujeros, a veces a la fuerza, ¿ya? Y en ese proceso de simplificar para tener una matriz común para una gama de riesgo importante, perdemos información. Perdemos información y significancia también al momento de comunicar, ¿ya? Entonces, te invito a contestar otra pregunta. ¿Cuántas matrices de riesgo utilizan en tu organización? ¿Una? ¿Más de una? ¿O es variable y se diseñan de acuerdo al contexto, el tipo de riesgo a evaluar y otros factores? Si tu respuesta es una, seguramente hoy día tienen una matriz de riesgo que la utilizan para evaluar todo tipo de riesgo o incertidumbre que haya en la organización. Puede haber más de una, como en el caso, por ejemplo, que tenga sistemas de gestión y cada sistema de gestión tenga su propia matriz, o esta es una empresa regulada y hayan diferentes áreas de riesgo y control interno y cada una tenga su matriz con diferentes campos y escalas para evaluar. Entonces las respuestas se reparten entre una y es variable, se diseñan de acuerdo al contexto, el tipo de riesgo a evaluar y otros factores. Diríamos que esa última respuesta es la más avanzada, ¿ya? Se puede tener tanta matriz de riesgo como distintas clases de riesgo, contexto, um, yo quiero evaluar en la organización. Ese sería el óptimo, pero el más difícil de llevar a cabo, salvo que se tenga una buena herramienta automática para poder diseñarla, porque si se hacen en Excel, después créeme que es difícil consolidar toda la información, ¿ya? Y yo lo tuve que sufrir en carne propia, por eso te lo digo, ¿bien? Pero recordemos, mientras más simplificada la matriz, es decir, mientras más riesgos, clases de riesgo, contexto tratemos de meter en una matriz, más información se pierde, ¿bien? Avancemos. Es difícil definir escalas que no sean ambiguas. Cuando hablamos de escala, tenemos que pensar en probabilidad de impacto. Quedémonos con las básicas, ¿ya? Y tenemos que pensar también en tres tipos de análisis: cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo, según el análisis que nosotros decidamos implementar, es el tipo de escala que vamos a definir. Entonces es muy importante comprender la diferencia entre estos tres tipos de análisis. El cualitativo utiliza escalas descriptivas para describir la magnitud y las consecuencias potenciales y la posibilidad de que las consecuencias ocurran. El semi-cuantitativo es el cualitativo con valores asignados. Se asignan valores para poder hacer suma, resta, multiplicación, división y llegar así a un índice de riesgo, o para restar al riesgo el valor reductor de los controles. Ponerle número a las escalas cualitativas presta ese beneficio. Y por último tenemos las escalas cuantitativas, donde se emplean valores numéricos, tanto para las consecuencias como para las probabilidades. Valores numéricos que pueden estar soportados por datos reales, ¿ya? O valores numéricos que también son estimaciones puntuales y que se prefieran para comunicarse mejor o comunicar mejor los riesgos en métricas que tengan más sentido o más relevancia para el negocio. Y cuando digo que es difícil establecer escalas que no sean ambiguas, me refiero a esto, ¿ya? Si nosotros utilizamos análisis cualitativo, ¿ya? Y nos quedamos con niveles de probabilidad de cierto, probable, posible, improbable y remoto, y no definimos lo que queremos decir con eso, estamos al lado derecho de la escala de ambigüedad, es decir, lo más ambiguo, eso es lo más ambiguo. Tener escala de cierto, probable, posible, improbable, remoto, sin ninguna definición, es lo más ambiguo que nos podemos encontrar. Y yo en mi función de consultoría me he encontrado con muchas matrices de ese tipo, ¿ya? Entonces, si nos presentamos después ante un gerente, ante un directorio o ante una parte interesada para presentar los resultados, nos vamos a quedar sin argumento ante la pregunta: ¿y qué es alto?
O sea, ¿qué es cierto? ¿Qué es probable? ¿Qué es remoto? Si no hemos definido eso, no vamos a poder comunicar el riesgo. Entonces, moviéndonos hacia menos ambigüedad, a ese primer nivel cualitativo podemos agregarle una descripción, ¿ya? Por ejemplo, para el cierto se espera que ocurra en la mayoría de los casos, ¿bien? Si lo hacemos semi-cuantitativo, le asignamos un valor. Y si lo hacemos cuantitativo, ya tendríamos que hablar de frecuencia en periodo de tiempo, ¿ya? Ese es cierto que se espera que ocurra en la mayoría de los casos, es una vez a la semana, estimado, ¿ya? Esas son las diferencias de escala, de más ambiguo a menos ambiguo. Tenemos que aspirar siempre a ir a lo menos ambiguo. Esto va a traer beneficios luego a la hora de comunicar los riesgos. Entonces, quiero darte algunas recomendaciones para escribir escalas de probabilidad cualitativa, para hacerlo bien. Yo recomiendo posicionarse en el contexto de tiempo específico en el que se quieren conseguir los objetivos. Luego, eh, considerar también grados de certeza de que ocurra, existencia de circunstancias que propician el riesgo y ocurrencia histórica. Ahí puse un ejemplo de cómo se describiría una escala cualitativa tomando en consideración estos criterios. A mí me han sido útiles, ¿ya? Porque cuando se está en la entrevista levantando riesgo permite descubrir cosas. Por ejemplo, le damos el cierto que dice, es esperado en la mayoría de las circunstancias, ha ocurrido semanalmente en el pasado, las circunstancias actuales harán que suceda. Cuando evaluamos probabilidad tenemos que ver el pasado, ¿ya? Pero no quedarnos solo con eso, porque que haya ocurrido en el pasado no significa que va a volver a ocurrir en el futuro. Menos si se han tomado medidas de control, pero siempre es bueno tener la referencia al pasado y luego mirar al futuro. Entonces, para tener la referencia al pasado, es bueno que la escala de probabilidad se refiera a esa experiencia del pasado. Y si no hay una experiencia pasada, entonces que se refiera a circunstancias o factores de riesgo, como le llamo yo, que pueden aumentar la probabilidad de que suceda un riesgo. También es importante tomar el tiempo, ¿ya? El tiempo en que se quiere lograr los objetivos. En la descripción del ejemplo, en remoto, dice solo circunstancias excepcionales, es posible, pero no ha ocurrido hasta la fecha en ninguna organización similar y se considera que tiene mucho menos de un 10% de probabilidad de ocurrir en el ciclo de planificación actual un año, ¿ya? O sea, no es lo mismo evaluar un riesgo que puede ocurrir en 10 años que riesgos que pueden ocurrir dentro de la planificación actual. Generalmente los objetivos de las organizaciones se fijan para ser alcanzados dentro de un periodo de planificación actual, ¿ya? Puede ser un año, 3, 5, 10, depende de la planificación que tengan. Entonces es importante que la identificación de riesgo se ciña, esté dentro de ese marco temporal para poder identificar los riesgos que realmente puedan ocurrir dentro de ese marco temporal, ¿ya? Y tomar decisiones entonces acorde, acorde con el tiempo en que yo deseo alcanzar mi objetivo. Después, para las escalas de probabilidad cuantitativa, yo recomiendo posicionarse de nuevo en el contexto de tiempo específico en el que se quiere conseguir el objetivo, considerar la naturaleza del riesgo, sus tipos y probabilidades de ocurrencia, y después arreglar los rangos calzando el espectro de ocurrencias dentro del periodo de tiempo en el que se quiere conseguir los objetivos. Porque no es lo mismo estar evaluando riesgos de continuidad que riesgos operativos que suceden en el día a día de las operaciones, ¿ya? Un terremoto va a ocurrir una vez cada 10 años. Un, un mal ingreso de un dato al sistema, ¿ya? Un mal ingreso de datos de cliente al sistema puede estar ocurriendo todos los días. Entonces, hay que ponerse en el contexto del riesgo que yo quiero evaluar, ¿ya? Y pensar en la probabilidad probable, en la probabilidad que podría tener los eventos asociados a esa categoría de riesgo. Y en base a eso, digamos, a armarme mi escala de tiempo y de ocurrencias, ¿ya? Esto es lo que no se puede hacer bien cuando se tiene una sola matriz para evaluar todos los tipos diferentes de riesgos. Son distintos en su naturaleza, distintos en su periodicidad, en su frecuencia. Entonces,
conviene hacer específicas las escalas para poder entregar información más exacta. Pasa lo mismo con las escalas de consecuencia. Aquí tenemos escalas cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa, ¿ya? Van a ser menos ambiguas en la medida que yo me esfuerce por llevar a número esos impactos. Generalmente se utiliza el impacto en dinero, porque es lo más fácil de medir, ¿ya? Pero también puede haber otros impactos que sean cuantitativos, como tasa de accidentalidad, por ejemplo. Recomendaciones para escalas cualitativas. De nuevo, es vital posicionarse en el contexto de riesgo específico que se quiere gestionar. Acá se debe considerar la naturaleza del riesgo y su escalada de consecuencias, ¿ya? Es decir, yo estoy evaluando riesgos para la seguridad de las personas, ¿ya? La escalada de consecuencias, la seguridad de las personas puede ir desde una leve dolencia que no necesita ningún tratamiento especial hasta la pérdida de la vida de las personas. Entonces, para construir las escalas cualitativas hay que partir, por así decirlo, todas las consecuencias posibles en rangos, ¿ya? De acuerdo con la escala que me he fijado, de 3, de 5, de 7, de 10, etc. Y después ordenar las escalas de menor a mayor orden de magnitud hasta el peor escenario concebible. Así es como se construyen cualitativamente. Para la construcción cuantitativa, uno, me posiciono en el contexto del riesgo. Dos, considero la naturaleza del riesgo y magnitud de consecuencia. De nuevo, cuánto puedo perder, por ejemplo, por la materialización de ese riesgo. Y considero los límites financieros impuestos al nivel de responsabilidad. Si estoy evaluando, por ejemplo, riesgo en un proceso, entonces, para que sea significativo para ese dueño del proceso y él pueda gestionarlo dentro de los recursos que tiene, tengo que averiguar cuáles son los límites financieros impuestos a ese nivel de responsabilidad, al de proceso. Este dato lo puedo extraer de los presupuestos, de las ganancias netas, de las pérdidas, ¿ya? Y ese va a ser como el límite de significancia para ese gestor de proceso, que es el responsable por el rendimiento del proceso y que tiene que gestionar los riesgos que se le pueden presentar para cumplir sus metas. Y por último, determinar el máximo valor admisible dentro de esos límites por niveles de responsabilidad, ¿ya? Si estoy considerando toda la empresa, obviamente el límite va a ser mucho mayor porque tengo que considerar a qué, qué magnitud debería alcanzar la pérdida para la empresa, de manera que la empresa esté en problemas, ¿ya? O vaya a la quiebra. Entonces, esas magnitudes son mucho más altas y los riesgos que pueden impactar con esa magnitud son otra clase de riesgos, tal vez riesgos de continuidad de negocio, riesgos estratégicos, reputacionales, podrían impactar a ese nivel de dinero, y puede ser que algunos operacionales también ahí, ¿ya? Pero de manera que la identificación y evaluación de riesgos sea significativa para cada nivel de responsabilidad, es bueno hacer estos análisis. Otra pregunta, ¿qué tipo de escala utilizan en tu organización para analizar los riesgos? ¿Cualitativa, cuantitativa o ambas? Te invito a responder. ¿Cualitativa, cuantitativa o ambas? Ya está activa la encuesta para que puedas responder. Muy bien, están llegando las respuestas. La mayoría ha respondido que ambas. También cuantitativa. Muy bien, todavía no tenemos respuestas de cualitativa, lo que es muy bueno, ¿ya? Significa que hemos avanzado a niveles de ambigüedad menores para comunicar los resultados de la evaluación del riesgo. Excelente. Algunas recomendaciones en el diseño de las matrices. Evita juntar diferentes tipos de consecuencias, ¿ya? Hay matrices que en el Excel se ven como la parte de arriba, evaluamos probabilidad, consecuencia y obtenemos un nivel de riesgo, ¿ya? Y en nuestras escalas, hemos considerado distintos tipos de impacto, distintos tipos de consecuencias y lo hemos juntado para poder en la matriz evaluarlo como único, ¿ya? ¿Cuál es el problema ahí? Que después cuando vamos al mapa de riesgo,
no sabemos si realmente la consecuencia que se está evaluando ahí es económica, es de salud de las personas, es reputacional, por este hecho de juntarlas todas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo recomiendo separar las escalas, ¿ya? Como se ve ahí, eh, evaluar consecuencias económicas, evaluar consecuencias sobre la salud de las personas, consecuencias sobre la imagen, consecuencias sobre las operaciones, sobre la normativa, la ley, todos los tipos de consecuencias que sean relevantes, ¿ya? Evaluar, yo te recomiendo hacerlo por separado. Eso daría origen a unas escalas, como se ve ahí abajo, una matriz de riesgo, donde las diferentes escalas de consecuencias se dibujan todas separadas. Eh, y así, al menos después, cuando tú presentas los riesgos y te preguntan por un riesgo en alguna posición, tú ya sabes cuál se eligió. Generalmente, cuando se evalúa así por separado, uno elige para llevar al informe la mayor combinación probable de impacto, es decir, se selecciona el impacto mayor entre muchos impactos para llevar a la matriz, ¿ya? Igual se pierde información ahí, porque otra desventaja de las matrices de riesgo es que las escalas no son comparables para riesgos de distinta naturaleza. Entonces, un medio para un riesgo con impacto económico no va a ser igual para un medio de impacto reputacional o impacto sobre la salud de las personas. Entonces, eso introduce ya también un cierto nivel de ambigüedad a la hora de tomar decisiones, pero es mejor que tener todas las categorías juntas en una sola escala. Al menos ya sabemos el origen, ya cuál es el riesgo que estamos mostrando ahí. Otra recomendación es construir matrices separadas para evaluaciones cualitativas o semi-cuantitativas y cuantitativas, ¿ya? No mezclar peras con manzanas. Muchos respondieron que tenían ambos tipos de escalas cualitativas y cuantitativas funcionando juntas. El problema cuando se pone en una sola matriz es que generalmente las zonas de nivel de riesgo se pintan como se muestra en las matrices de la izquierda, ¿ya? Pero cuando se utilizan escalas cuantitativas, el, el nivel de riesgo cambia, no te va a coincidir con lo que tengas para escalas cualitativas. Si haces la multiplicación de los números, frecuencias por impacto, y si esto lo tienes en dinero y te has fijado un valor no aceptable, entonces se te va a transformar totalmente las zonas aceptables, las zonas verdes, amarillas, salmones. Por lo tanto, yo recomiendo separarla, tener una matriz para impacto cuantitativo y otras matrices para impacto cualitativo. Pasemos a la estimación puntual. Esta es una limitación de las matrices. La matriz solo nos acepta poner un valor de estimación puntual, tanto para la probabilidad como para la consecuencia, pero la naturaleza del riesgo es que las consecuencias son un rango, ¿ya? Como se muestra ahí en el dibujo de la derecha, que muestra probabilidad de 0 a 1 porque la incertidumbre es una probabilidad de 0 a 1, y las consecuencias también de probabilidad de 0 a 1 como porcentaje de la pérdida de patrimonio. Entonces lo que estamos viendo ahí en el riesgo A, en la figura de la derecha, es que ese riesgo tiene una probabilidad de suceder de 60%, ¿ya? Y que en el caso más probable puede afectar el 70% del patrimonio. Pero en un caso menos probable podría afectar al 100% del patrimonio, ¿ya? Entonces, esa es la verdadera naturaleza de los riesgos. Y es lo que se pierde cuando se trabaja con estimación puntual, y es tal vez la debilidad más grande que tiene la matriz de riesgo. Eso significa que un riesgo que está pintado en verde, por causa de ser una estimación puntual, podría, por la, por la operación de factores como el tiempo, que no se evalúan en las matrices, ¿ya? O la combinación con otros riesgos, que la interdependencia de los riesgos con otros que tampoco se evalúan en las matrices, podría hacer que ese riesgo que está en verde se te pueda materializar como rojo. Entonces, esa es incertidumbre intrínseca, ¿ya? A la matriz de riesgo, que también afecta a la presentación de resultados. Y es bueno tenerlo claro, para no poner las manos al fuego por un riesgo que esté en verde y decir, no, si está controlado, controlado, nunca va a pasar que ese riesgo va a ser importante. Es mejor asegurarse de eso, considerando
cuestiones que, como decía, no se pueden mostrar en una matriz de riesgo debido a las limitaciones que tiene, como es la escalada de las consecuencias en el tiempo, como es la interconexión con otros riesgos, etc. Eso requiere de otro tipo de análisis complementarios, pero que no se pueden mostrar en la matriz de riesgo, ¿ya? Entonces el problema es que cuando no se muestran, crea una falsa sensación de seguridad, pensar que todo está bien o controlado cuando podría ser que no. Bueno, va muy rápido, no vamos a alcanzar a hacer este ejemplo, pero otro ejemplo que yo traía para mostrarte la limitación de una estimación puntual. Este era un caso en que un experto en riesgo tenía que evaluar el nivel de riesgo de las pérdidas de inventario en dos almacenes distintos, uno ubicado en Sydney, Australia, y otro en París, Francia, y estos son datos reales de pérdidas de inventario mensual. En este caso, 10 pérdidas mensuales era considerado aceptable, ¿ya? O el nivel residual de riesgo dado la inversión actual en los controles, y ambas plantas, digamos, estaban en iguales condiciones de factores de riesgo, niveles de seguridad, eh, o estándares de seguridad, etcétera. Entonces, la pregunta era, ¿cuál sería el nivel de riesgo correcto para ambos almacenes? Bueno, la matriz, como decía, es un valor puntual el que te admite poner. Entonces, si llevamos esto a un valor promedio, ¿ya? Ambos tienen un promedio de 9,8 robos por mes, pero el almacén de Sydney tuvo un pico de 100 en un mes debido a un robo, y el otro no ha tenido un pico, pero se muestra en el gráfico de tendencia que los robos han ido aumentando sistemáticamente y está ya cerca de alcanzar el nivel de 50 que la administración ha determinado que es el nivel en que se vuelve intolerable o no aceptable este riesgo. Entonces, la estimación puntual puede llevar a cometer errores de evaluación, porque los dos, considerando el promedio, están en igual nivel de riesgo y este nivel de riesgo sería aceptable. Pero la situación es muy diferente al analizar los datos. ¿Bien? Pueden existir también variaciones significativas entre evaluadores. La matriz de riesgo es una herramienta muy subjetiva. Entonces, si no se define bien el riesgo, ¿ya? Va a pasar que para una persona va a tener una evaluación y para otra podría tener una evaluación totalmente distinta. Para corregir eso, lo que se hace es estandarizar la declaración del riesgo, ¿ya? En este ejemplo ahí puse a propósito algunos riesgos como categoría, la ciberseguridad y la protección de datos, cambio regulatorio y compliance. O sea, estos son riesgos que igual en encuestas han aparecido como los riesgos de más importancia en la actualidad y para los próximos 5 o 10 años. Pero no se pueden evaluar así como están definidos, porque en realidad ciberseguridad y protección de datos son muchos riesgos, ¿ya? Muchos riesgos particulares. Entonces, si lo evaluáramos así como categoría nomás, para algunos sería una cosa, para otros sería otra cosa. Eso se arregla mediante descripciones de riesgo estandarizadas. En la semana, a través de la página web, en la página de LinkedIn de la empresa, compartí un post con estas técnicas, CASE de Julian Talbot y también metalenguaje del riesgo de David Hilson, que enseñan maneras de describir el riesgo de manera más precisa, de manera que dos personas evaluando el mismo riesgo escrito de esta manera pueden llegar a evaluaciones idénticas o muy similares, ¿ya? Entonces, bueno, no lo vamos a ver en detalle ahora para alcanzar a mostrar toda la presentación, pero sí hagamos esta pregunta. ¿Utilizas un método estandarizado para describir los riesgos? ¿Sí o no? Ya está activa la pregunta, entonces puedes participar. El método estandarizado entonces nos ayuda para que salvando un poco de la subjetividad inherente a la evaluación de riesgos matrices por razón de que se hacen sin apoyo de datos y esta queda librada al juicio externo, al juicio experto de las personas. Y las personas tienen sesgos cognitivos, las personas se dejan llevar por sus experiencias pasadas, ¿ya? Entonces necesitamos ponernos de acuerdo
en el riesgo que estamos evaluando como punto de partida para poder tener evaluaciones más o menos próximas entre ellas, no tener grandes dispersiones. ¿Ya? Esa es la importancia de tener buenas declaraciones. Bien, otra desventaja es la ausencia de datos objetivos en la matriz. Como no se construyen con datos objetivos, entonces es difícil después llevar a cabo análisis de costo-beneficio para el tratamiento. ¿Ya? Es decir, vale la pena mitigar un riesgo que está en la figura de la amarilla, está en una zona amarilla a una zona verde. ¿Mm? No tenemos los datos. Entonces, tendríamos que complementar, digamos, esa primera evaluación con datos específicos acerca de los costos del tratamiento, del beneficio, de la mitigación para poder decidir cierta y fehacientemente si vale la pena la inversión para mitigar ese riesgo. ¿Ya? O la otra pregunta también se vuelve difícil. ¿Cuál inversión es más riesgosa? O sea, un defecto de la matriz de riesgo que no permite sumar riesgo. Quiero decir que 5 riesgos verdes, 2 amarillos no hacen un riesgo rojo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde poner el dinero? ¿En ese único riesgo rojo que tengo ahí en la matriz o en la cantidad de riesgos verdes y riesgos amarillos que, que aparecen en la matriz? Esa también es una pregunta difícil de responder, que no se puede con la información que te proporcionan las matrices. Crea una falsa sensación de seguridad, es por esto. Esta matriz la vi en LinkedIn, ¿ya? La ha publicado una persona eh, que es, digamos, apoya la gestión de riesgos cuantitativa, es decir, la que se basa en datos reales. Y su post era un poco sarcástico con la evaluación de riesgos cualitativa, ¿ya? Entonces él publicó esa imagen ahí y decía, muchas gracias al equipo de gestión de riesgo, una enorme revisión de nuestros riesgos, identificó muchos más que el año pasado y mejoró cada KPI de riesgo que monitoreamos. La junta directiva va a estar encantada, ¿ya? Aquí el KPI que se está calculando es el porcentaje de riesgo aceptado, ¿ya? Eh, entonces, nótense que es muy fácil mejorar ese KPI solamente identificando pequeños riesgos, ¿ya? Y llevándolos todos a zonas verdes. Entonces, esa estadística distorsionada, no amparada en datos, objetivo y que puede crear la falsa sensación de seguridad de que los riesgos se están mitigando adecuadamente. ¿Ya? Es otra limitación que tiene la matriz, a veces se cae en estos malos usos o presentación de resultados. Y por último, esto es algo que hoy día está en curso, esto es algo que hoy día se está gestando. La matriz de riesgo que hemos visto está desconectada del objetivo del rendimiento. Hay mucho debate por parte de expertos sobre este tema. Hay varios expertos a los que yo sigo, uno de ellos es Hans Lesau. Él escribió un artículo hace poco y lo publicó en LinkedIn que se llama Reporte Efectivo de Riesgo. Entonces a la derecha podemos ver un reporte típico de riesgo donde tiene los riesgos situados en la matriz con su jerarquía. Y él dice que ese informe, independientemente de la validez de los datos presentados, no ayuda a la dirección a impulsar el rendimiento. Porque dice, y estas son las críticas que le hace, no se sabe cuál será el efecto de que se materialice más de un riesgo en el mismo periodo o año. Esa es una limitación de las matrices porque estas son estáticas, ya no tienen en cuenta ocurrencias en el tiempo, entonces no se sabe cuál de estos se va a materializar en el mismo periodo de año. Los riesgos numerados son de naturaleza muy diferente y por tanto el enfoque de dirección sobre ellos será distinto. Esto significa que no es lo mismo una puntuación de 16 que otra. Hay poca orientación sobre cuál es el peor entre los riesgos rojos. Es importante mitigar el riesgo A de mayor probabilidad que el riesgo C de mayor impacto. Pero la pregunta que queda sin contestar y que es la más importante para alguien que toma decisiones, alguien del negocio, es no se sabe hasta qué punto están en peligro los resultados previstos. Es decir, mostrando los riesgos así, en realidad no se sabe hasta qué punto está en peligro el logro de los objetivos. Hasta qué punto está en peligro los resultados previstos o el rendimiento. Y ese es el principal problema. Otro experto escribió esto.
gestionar el riesgo, gestionar el riesgo, gestionar el riesgo, y entonces tal vez nuestro negocio pueda tener éxito y alcanzar su objetivo. ¿Qué? Parece un poco al revés. ¿Qué tal si nos fijamos algún objetivo, alimentamos el negocio y pulsamos el gran botón rojo para llevar esta nave al espacio exterior? No te preocupes, tenemos un control de emisión donde tenemos toda la información, el análisis y las evaluaciones que necesitamos para garantizar que se gestione nuestro éxito, no nuestros riesgos. ¿Ya? Entonces, este experto ve que estamos al revés, que la profesión de riesgo está muy centrada en el riesgo, con la esperanza de así conseguir los objetivos, y no gestionando los objetivos o gestionando el éxito en sí mismo. El riesgo obviamente va a afectar el éxito, pero tienen que estar vinculados directamente para que esa relación sea más clara. Y acá hay otra reflexión que dejó otro experto, se llama Vincent Topov, y me gusta esta porque pasa, ¿ya? Él pregunta, imaginemos que esta pregunta se la hacen a un gerente. ¿Cómo aborda su entidad la incertidumbre en la consecución de su objetivo estratégico? Incertidumbre en consecución de objetivo, eso es riesgo. Esa es la definición de riesgo, efecto de incertidumbre en el objetivo. El gerente respondiendo a través de nuestro sistema de gestión estratégica. La gerencia de línea se dedica al ciclo planificar, hacer, verificar, actuar, se centra en la consecución de los objetivos de la entidad. ¿Ok? Ahora le cambio la pregunta. ¿Y cómo aborda su entidad el riesgo? A través de nuestro sistema de gestión de riesgo. Otras personas, otro sistema de riesgo y control, especialistas, registros de riesgo, centrados en la mitigación del riesgo. Entonces aquí se ve que hay una dicotomía, que hay una separación. ¿Qué nos dice este ejemplo entonces de nosotros? Que los profesionales de gestión de riesgo hemos logrado grandes avances en el área de gestión de riesgo y control interno, pero que en el proceso hemos perdido a las personas de nuestra entidad. Es decir, nos hemos separado de los objetivos que persiguen los de la primera línea. ¿Ya? El ciclo de gestión empresarial es un ciclo, si nos fijamos en la parte de arriba, ¿ya? Que parte con el desarrollo de la estrategia, la formulación de objetivos, la implantación y el desempeño, y con eso se mejora el valor. Los órganos de gobierno, como el directorio, la alta administración, hacen el escaneo del contexto, ¿cierto? Definen en función de oportunidades y amenazas cuáles van a ser sus estrategias. Y ponen esta estrategia en manos de la administración, para que ellos de alguna forma mágica, de alguna manera, obtengan el logro de las metas y el desempeño esperado. Pero ¿cuáles son los datos? Los datos reales. Los datos son que 67% de estrategias bien formuladas fallan debido a una pobre ejecución. Entonces, concluimos que tal vez poner la fe en la administración no sea la mejor decisión. ¿Ya? Hay que dar a la administración buenos sistemas de gestión que ellos puedan administrar para poder lograr los objetivos y los resultados de rendimiento que se quieren, que se esperan. Entonces, COSO ERM, que es un framework, ya un marco para la gestión del riesgo, fíjense que se alinea con el ciclo de gestión empresarial, es decir, con estrategia, objetivo y desempeño, e integra a ese ciclo la gestión del riesgo. En otras palabras, ¿ya? Lo que hace ese marco es que si trabajamos con gestión del riesgo, va a haber una evaluación correcta y una respuesta oportuna a las oportunidades y amenazas del entorno. Se van a establecer objetivos equilibrados con apetito del riesgo, y por la parte de implantación y desempeño va a haber un excelente desempeño medido en el logro de las metas. Entonces, esos son los resultados que tiene que dar la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es una técnica de administración que ayuda a la administración a mejorar su desempeño en el logro objetivo. ¿Ya? ¿Y cómo lo ayuda en la parte de implantación y desempeño? Alcanzando los objetivos y las medidas de desempeño que se han fijado, no gestionando riesgos, ¿ya? Per se. Entonces, la conclusión que llegamos con esto es no gestione riesgos, sino que ayude a lograr objetivos. Ya puede sonar como mmm, poco de contra sentido común para un gestor de riesgo que está acostumbrado a gestionar riesgos. Pero la idea aquí es alinearse con el objetivo, ¿ya? Y ayudar a gestionar aquellos riesgos que impactan en los objetivos que se buscan. Entonces, leí COSO y me sorprendí al ver que COSO
nos plantea una gestión de riesgo muy diferente a la gestión de riesgo que hoy día se usa en las organizaciones. En el enfoque en riesgo al que estamos acostumbrados, utilizamos un catálogo de riesgo, ¿ya? Y en base a ese catálogo de riesgo empezamos el proceso de gestión de riesgo. Empezamos a identificar riesgos y después los vinculamos a objetivos a través de categorías de impacto, ¿ya? Pero en esta nueva visión se empieza con un catálogo de objetivos. Y desde ahí, desde el catálogo de objetivos, empezamos a identificar los riesgos que pueden afectarle, ¿ya? Es una visión distinta. Eh, como vemos también en el enfoque en riesgo, como decía, del catálogo, identificamos riesgos y después los vinculamos a categorías de impacto, pero las matrices de riesgo tienen a lo más 3, 4, 5 en lo que más he visto de categorías de impacto. Y esas categorías de impacto no van a estar vinculadas a todos los tipos de objetivos que hay en una organización. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular los riesgos a los objetivos? Es partiendo de los objetivos y no de riesgos, ¿ya? Como lo muestra ahí, COSO muestra esa figura que está a la derecha, ¿ya? Donde los riesgos están vinculados a objetivos de entidad, objetivos a nivel de función, objetivos a nivel de áreas de negocio, ¿ya? Otra cosa, otro cambio que vemos, en el enfoque de riesgo vemos planillas de riesgo, registro de riesgo, como los de la izquierda, donde todo es activado por riesgos, se evalúa entonces el riesgo, su impacto, y se grafican mapas de impacto, ¿ya? En el enfoque objetivo, si se alcanza a ver las primeras columnas ahí de la matriz, estos son objetivos. Y después la evaluación de la gravedad del impacto de esos riesgos es en relación con esos objetivos que aparecen en la matriz, ¿ya? Cuando también estamos gestionando éxito, es decir, ayudando a la organización a lograr objetivos y no gestionando riesgos per se, eh, tenemos a disposición más herramientas, ¿ya? La guía ISO 31010 tiene más de 50 técnicas y la técnica que vamos a utilizar, ¿ya? Va a depender del objetivo que queramos alcanzar. En el ejemplo ahí hay un objetivo eh, de desarrollar snacks saludables y de alta calidad que superen las expectativas de los clientes y obtener un 4,8 sobre 5 en encuesta de satisfacción de clientes. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a lograr ese objetivo? A través de la gestión de riesgo, de muchas maneras. Podemos utilizar un análisis de Ichikawa, que es una de las técnicas de gestión de riesgo. Podemos sugerir o recomendar la implementación de un sistema de gestión de la calidad, que es también es una opción de tratamiento de gestión de riesgo, pero mucho más sofisticada, así como lo es Continua de Negocio, que es una medida de tratamiento, pero más sofisticada, un sistema de gestión también puede serlo, ¿ya? Entonces, cuando nos enfocamos en el objetivo, ¿ya? También tenemos a nuestra disposición muchas más herramientas que podemos recomendar. Por último, en el enfoque tradicional de riesgo, los riesgos se ven en una matriz como se ve a la izquierda, pero no está vinculado a ningún objetivo, nunca vemos el objetivo que está afectado, ¿ya? Hoy día ya se están proponiendo alternativas como matrices de riesgo específicas para objetivos, eso es lo que propone COSO, y también hay otros frameworks que recomiendan mostrar objetivos y niveles de certeza de alcanzar esos objetivos. Una persona que ha escrito mucho sobre esto, sobre el cambio de enfoque de gestionar riesgos o gestión de riesgos centrada en el riesgo a una gestión de riesgos centrada en el objetivo, es Tim Lech. Y ahí él ha escrito mucho en LinkedIn, hay unos posts que comparto en la presentación, donde uno puede leer más sobre este enfoque de gestionar objetivos. Ahí llegamos a la última pregunta de la encuesta. ¿Tu organización está en tránsito a una gestión de riesgo que ayuda a lograr objetivos e incremente el desempeño? ¿Sí o no? Empiezan a llegar las respuestas. Perfecto, veo muchas respuestas de que sí, eso es excelente, ¿ya? Ahora, esto de gestionar los riesgos para ayudar a lograr objetivos eh, es un cambio de mapa mental, de herramientas, de tecnología,
y por cierto que va a requerir tiempo de adaptación en los equipos de gestión de riesgo y en el negocio también para empezar a utilizar otro tipo de herramientas, pero yo me he llegado al convencimiento de que es la manera correcta, de que hay que orientarse al objetivo para ser significativo. Ahora, en empresa regular, esto va a ser más difícil porque la regulación exige ciertos tipos de matrices con ciertos tipos de formatos y lo que se puede hacer ahí es, bueno, ese tipo de identificación de riesgo, automatizarla o lograr hacerlo con menos inversión de tiempo y recursos para pasar a una gestión de riesgo más significativa que se alinee con el negocio y los objetivos. Estoy preparando otro webinar que lo voy a anunciar, estén atentos a las redes, porque en el siguiente webinar yo voy a abordar este cambio de paradigma más en detalle y qué tipo de herramientas hoy día tenemos disponibles para poder hacer una gestión de riesgo basada en objetivos. Ese va a ser el propósito del próximo webinar. Ya voy a mostrar estos nuevos mapas mentales, nuevas herramientas, nuevas metodologías que tenemos disponibles para hacer el tránsito hacia una gestión de riesgo basada en objetivos. Ahora, no hay que descartar completamente la otra, que también tiene sus beneficios, la centrada en el riesgo. Lo importante es que si estamos en ese paradigma, tener buenas matrices, bien diseñadas, ¿ya? Hay valor en tener buenas matrices, en llegar con información oportuna para tener discusiones sobre los riesgos. También ayudo con eso, si alguien está interesado en mejorar su proceso actual de gestión de riesgo, enfocada en riesgo. Tengo matrices diseñadas que son robustas, considerando todas las limitaciones que tiene la matriz de riesgo, y estaría encantado de conversar con quien lo desee. Bien, entonces hemos llegado al final, gracias por la atención, ya fue harta información. Si alguien quiere conversar, profundizar sobre algún tema, puede contactarme. Ahí en las redes sociales que comparto están los datos míos de contacto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo David, como siempre, Claudio. Hola, Claudia. Sí. Oye, dentro de lo que tú hablas también de una de las cosas, que no es solamente la matriz, sino es como un riesgo, un mismo riesgo tal vez, puede variar dependiendo de la persona que levanta el riesgo y de la persona que visualiza el riesgo. O sea, muchas veces va a depender de la apreciación que tenga el experto del proceso o el dueño de la actividad, y por otro lado, el que lleva también, el que va a levantar el riesgo. Muchas veces uno puede llevar cierta, a inducir a la persona a sesgar de alguna manera la frecuencia o el impacto dependiendo de cómo quiere manejar también el riesgo en el mapa. Algunas veces, o puede ser la misma persona del proceso que quiera sacar un fruto, o que la empresa invierta en ese como un plan de acción respecto a un riesgo que tal vez es tan alto, porque le trae o sea, porque la empresa le va a pedir un plan de acción y tal vez va a tener que invertir en un riesgo que tal vez no es tan alto. Así. Así es, bueno, Claudio, eso pasa, pues a veces las matrices pueden ser manipuladas de cierta forma para poner los riesgos que se quieren tratar, En ¿ya? diferentes En fronteras, la claro. zona de tratamiento. Ahora, también pasa lo que tú dices, que la percepción de una persona, la persona que participa en el levantamiento de riesgo, que es la persona del proceso, puede ser muy diferente a la percepción que tiene de la jefatura, ¿ya? A quien se le presentan los riesgos. Y si no se han construido buenas escalas, si no está bien clara la definición del riesgo de la manera que yo expresé aquí, es más probable que eso suceda. Pero si están construidas bien las escalas, entonces se va a cerrar la brecha en las percepciones diferentes de las personas sobre los riesgos. Yeah. Gracias por tus consultas, Claudia. Ok, gracias a todos los asistentes que estuvieron presentes. Hola Magdalena. David. Hola, ¿qué tal, Magdalena? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. David, bueno, solo lo que quería comentar era que claro, cambiar la forma como uno evalúa el riesgo desde el punto de vista de los objetivos igual es bien interesante. Lo único que le veo difícil es la implementación en las empresas por los temas regulatorios que siempre al final del día te van a pedir la lista de los riesgos, o sea,
el tradicional. Sería como un proceso que uno irlo haciendo de forma paralela, como para ir agregando valor, pero va a ser difícil. Quizás esa va a ser la primera barrera que vas a tener en la empresa, el tema regulatorio. Sí, efectivamente. Esa va a ser una barrera y te va a obligar a llevar dos paralelos, a dos procesos en paralelo. Uno para el regulador y otro para los tomadores de decisiones que están tratando de alcanzar objetivos y tratando de mejorar su rendimiento, ¿ya? Y esto es algo que se ha visto que puede pasar y se ha catalogado, ¿ya? Hay un experto que se llama Alexis Sidorenko, que le llama a la gestión de riesgo que hay que hacer para reguladores RM1 y la gestión de riesgo que hay que hacer para tomadores de decisiones RM2. Y tienen concepciones muy diferentes, herramientas muy diferentes, formas de hacerlo muy diferentes. Y él dice, no se puede eliminar RM1, ¿ya? La gestión de riesgo que te pide el regulador, y la matriz de riesgo es la herramienta más sencilla para cumplir con ello, ¿ya? Y seguir, porque como es tan sencilla, permite cumplir con el check. Pero toma tiempo. Entonces hay que buscar la manera de automatizarlo, ¿ya? De cumplir con eso rápidamente para invertir el tiempo y los recursos en una gestión de riesgo que agregue más valor. Y es un problema, ¿ya? Es un problema que tienen todos los que están en empresas reguladas, que quieran seguir el camino de alinearse con los objetivos, pero hay formas de resolverlo y eso lo vamos a abordar en el próximo webinar. Gracias por tu pregunta, Magdalena. Gracias a ti, David. Un gusto. Igualmente. Bueno, muchas gracias por haber asistido. Síganme en redes sociales para tener más novedades, más cosas sobre la gestión de riesgo. Sé que todos aquí somos amantes de la gestión de riesgo. Que estén muy bien. Feliz Gracias, David. Muchas gracias, David. Que estés muy bien. Chao, chao. Gracias. Buenas Chao, noches, chao. muchas gracias. Chao. Gracias, feliz noche a todos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Adiós.